Pues vaya a ser la única. Ok. Bueno, ya abrimos sala. Y ando aquí aprendiendo a manejar el Zoom para poder ya hacer los Zooms y las pláticas y todo. Perfecto. Me están mandando ahí saludos, Ari. Ok. Y ya es. Muy bien. Sí, entonces ya vamos a empezar a grabar. Más que estoy riendo porque, mira, puse el fondo de Ayón y los dientes se ven azules. Muy bien, no importa. Extraterrestre. Dientes. Sí. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, puesto que nada más tenemos 40 minutos. Y vamos justamente a hablar un poco acerca de las pérdidas y el duelo. Como bien saben, pues el tema de hoy se llama las perlas de Narciso. Y ustedes se preguntarán por qué se llama las perlas de Narciso, ¿no? ¿De dónde salió ese título? A lo largo de mi carrera como tanatóloga, perdón, uno de los términos que siempre hemos usado para referirnos a las lágrimas es que las lágrimas son las perlas del alma. Y pues bien, este producto de hoy es justamente eso, son las perlas que me regaló Narciso, alguien que fue muy importante en mi vida, que es muy importante y que sigue estando presente. Pero esa es otra historia. Vamos a hablar de las pérdidas y el duelo. Nosotros siempre o generalmente se asocia la palabra duelo con una pérdida y esa pérdida es muerte, aunque no necesariamente. Y es esto, ¿no? Cuando hablan de un tanatólogo piensan inmediatamente, pues es que el tanatólogo seguramente es para asistir a alguien que está sufriendo una pérdida o tiene un enfermo en etapa terminal. Y pues no es así. Realmente la labor del tanatólogo es acompañar a lo largo de muchas pérdidas que vamos teniendo a través de la vida. ¿Qué pérdidas son esas? Pues puede ser desde un niño que está dejando de ser bebé y está pasando la etapa de ser niño, cuando se empieza a separar de mamá, o un adolescente que está pasando esa etapa de niño al cuerpo de un joven y después a un adulto. Pueden haber pérdidas también cuando tienes un empleo, cuando tienes algo que tú ya creías que era seguro y de repente se va, desaparece de tu vida, estás viviendo una pérdida. Cuando te peleas con tus amigos, cuando, cuando tú también estás atravesando cambios en tu cuerpo, cuando pierdes un diente incluso, cuando pierdes un dedo, un miembro, todo aquello, toda aquella separación que te está causando pesar es una pérdida. Y ahí es donde actuamos los tanatólogos, haciendo un acompañamiento, no como un psicólogo, aunque hay, claro, psicólogos que llevan esta especialidad y lo llevan muy bien, pero también, tú haces ese acompañamiento del alma con las personas, de escucharlas, qué es lo que ellas están sintiendo, cómo están atravesando esas pérdidas. Y obviamente toda pérdida que lleva un dolor. El duelo. ¿Han ustedes oído hablar del duelo? ¿Qué es lo que ustedes entienden como duelo? Si quieren participar por ahí. Patti, ¿qué entiendes tú por el duelo? Bueno, que es el proceso por el cual una persona tiene que pasar cuando tiene alguna pérdida, como acabas de decir, y son diferentes etapas por las que uno transcurre. A veces no es el mismo orden que en la literatura se maneja, ¿no? Sino que se va saltando o se pueden no tener todas las etapas. Exacto, es correcto, ¿no? Tenemos también como esa idea de que, pues es que duelo son 5 etapas y van a ser como en ese orden y, ya me salté una y si no viví bien mi duelo. Y pues no, nada que ver, o sea, el duelo
sí presentas algunas de esas etapas, no necesariamente todas, y no en ese orden. Puedes pasar desde esta parte de la negación, que es cuando tú te enfrentas a tu pérdida y no la esperabas y dices, esto no es posible, esto no me puede estar pasando. Y entonces caes en esta parte de negarte, y al negarte empiezas a vivir una evasión de la situación. ¿Qué sucede, por ejemplo, si de repente, voy a hablar de la más común, cuando vives un duelo por la muerte de alguien? Y dices tú, ay, bueno, pues es que ya así lo quería Dios, esto tenía que pasar de esta forma. Y, y entonces dices, yo voy a seguir con mi vida, yo soy fuerte, y te va desde ese dolor a través de ocuparte de hacer cosas, te encasillas en un trabajo, te encasillas a lo mejor en el amor de tus hijos, de tus nietos, o de tus mascotas, o de aquello que sí tienes seguro. Te niegas a aceptar que eso que está pasando te duele, entre algunas otras, porque esta negación la podemos vivir de distintas formas. Si es, por ejemplo, alguien que desaparece de la nada, que, pues no, pues es que se fue al mar y se lo llevó la ola, ¿no? Y entonces no aparece ese cuerpo. Pues la persona también puede aferrarse a la negación y decir, no, pues seguramente está vivo, seguramente lo encontraron por ahí, o igual pasa con las personas que desaparecen misteriosamente y te quedas esperando que regresen y te niegas a aceptar que pudiera ser que ya no vuelva. Y aquí también empieza otra de las etapas del duelo. Van como junto con pegados algunas, que es la negociación. El pensar, te niegas y aparte buscas como una respuesta mágica, una respuesta divina, y decir, ah, ok, seguramente va a aparecer, seguramente lo rescataron, seguramente esto no está sucediendo. E incluso les voy a compartir aquí una experiencia personal. Cuando tuve una pérdida muy importante, que tras una pérdida muy importante, aun cuando esta persona falleció, aun cuando a mí me tocó acompañarla al crematorio y que me entregaran esas cenizas, en mi negación yo todavía pensaba que esa persona podía surgir de las cenizas. Y en mis sueños así se replicaba, ¿no? Ver a esa persona de pie nuevamente y viva, y decía yo, ay, pero ¿cómo es posible? Entonces empieza esta parte de la negociación, o cuando estás enfermo de un cáncer, de una enfermedad terminal, y te aferras y dices tú, no, es que esto yo lo puedo controlar, esto yo lo puedo cambiar, transmutar desde mi pensamiento, desde mi fe, desde que si viene un ángel, desde que si encuentro la cura mágica, y empiezas a buscar dentro de ti algo que te reconforte y que te ayude a negociar y pensar que puede ser solucionado. ¿Qué otras etapas atravesamos a través del duelo? Pues la ira de por qué esto me está pasando a mí, pero por qué si me he portado bien, pero por qué. Y cuando nosotros estábamos en tanatología, lo que nos decían nuestros maestros era, nunca te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y esto va muy ligado con el título de hoy, Las perlas de Narciso. Es para qué está sucediendo esto, y encontrar en esa pérdida que tú consideras que puede ser la mayor pérdida, también encontrar la mayor de tus ganancias. Y estamos acostumbrados a que todo lo queremos dar como por sentado, como que, que va a permanecer así inmutable. Y pues les tengo noticias. En esta vida nada es cierto. Lo único cierto es que nacemos y que en algún punto vamos a morir, pero a lo largo de nuestra vida, no importa qué tan bien o mal nos portemos, vamos a estar existiendo con estos altos y con estos bajos. Y bueno, por aquí anda doña Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? No sé si puedas abrir el micrófono o estás trabajando.
Creo que está trabajando Angie. Bueno, continuamos. Entonces, les decía, vamos a encontrar que nosotros, cuando se nos mueve este mundo seguro, nos revelamos y decimos, pero ¿por qué está sucediendo? Ahora sí, Angie, te escuchamos. Estábamos hablando acerca del duelo y las pérdidas, y estábamos tocando este punto de las etapas del duelo. Hemos tocado la ira, la negación, hemos atravesado también lo que es la negociación. Dime tú, en algún punto de tu vida, compártenos, si quieres, ¿te reconoces en alguna de estas etapas? Yo creo que en varias. La pérdida de un ser querido, de una pareja, de una amistad. Y en esa parte de la negociación, ¿cómo la has atravesado? ¿Cómo nos podrías escribir un poquito más acerca de la negociación, de la ira, de la negación? Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, primero es como mucha rabia e impotencia porque se fue, pero después ya vas trabajando en ello y llegas a la conclusión que tienes que aceptar, que fue su ciclo, que todos tenemos un inicio y un final en la etapa de la vida. Sí, ciertamente, o sea, estás hablando de una etapa muy importante, que es la aceptación. Justamente la aceptación viene a ser una de las etapas que nos dicen que el duelo está siendo negociado de una forma más amable, cuando llegas a esta conclusión de que la vida continúa. La aceptación se refiere a eso, a entender que la vida continúa, que no hay nada que tú hubieras podido hacer para que las cosas fueran diferentes. Entonces, en esta aceptación empieza la reestructuración de la vida, empieza el armar una nueva dinámica dentro de ti o de tu casa o de tu familia o de tu día a día e irse empezando a adaptar. Entonces, esto realmente es donde muchas personas se atoran en la aceptación, porque por un lado te sumes en ese dolor, que es cuando entras en esa etapa de confusión, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Estoy como en un estado de shock. Todavía no alcanzo a digerir, que es una de las palabras que usualmente usan los pacientes. No alcanzo a digerir en qué momento sucedió esto. Y les comentaba al principio, no importa si esta pérdida no sea necesariamente una persona, hasta un empleo también te viene a mover todo tu mundo, todo lo que te mueve y te saca de lo que ya tienes por cierto, o que das ya por hecho. Todas estas pérdidas, vamos nosotros a vivir estas etapas y les vamos a ir resolviendo. Pero, ¿por qué las personas de repente pueden atorarse en un duelo? Las personas pueden llegar a atorarse en un duelo porque estas etapas no las aceptan, no llegan a conectar con esas emociones, con esos pensamientos, con esa sensación de pérdida. Entonces, te evitas todo esto, tratas de hacer como que no pasó nada, te quedas como quien dice en la negación y en el enojo, y al estar reprimiendo solamente estás prolongando ese dolor. Cuando llegan aquí a consulta, dicen, es que se acaba de morir, no sé, mi hijo o mi pareja o mi mamá o mi mascota incluso, y estoy sufriendo mucho. O acabo de cortar mi relación de noviazgo, ¿no? Y me duele mucho y creo que nunca voy a salir de esto y quiero casi que una aspirina o póngame algo, sutúreme el corazón y ya quiero salir de aquí sonriendo. Entonces muchas veces tengo sorpresas. Aquí no va a suceder así, al contrario, es vivir ese dolor, es entender qué fue lo que perdí. Y ahí es donde nos atoramos mucho, ¿no? Que yo no quiero pensar en eso que me duele, en esa pérdida.
Y sí es necesario que identifiques qué es lo que se está yendo de tu vida, valorar qué es eso que te duele tanto. Si estoy, por ejemplo, perdiendo un empleo en el que a lo mejor estuve muchos años, o bien tenía muy poco, pero tenía muchas expectativas y yo sentía que ese trabajo era el ideal para mí y que iba a ser pues de donde yo me iba a catapultar hasta el paraíso, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se desaparece. Vino la pandemia y yo nomás tenía contrato por un mes, hicieron recorte de personal y me tocó ahí. Y era un trabajo que yo estuve anhelando por meses, años, toda la vida me preparé para eso, ¿no? Y entonces es como resignifica, ¿qué fue lo que perdiste? ¿Por qué te duele tanto? ¿Cuáles eran esas expectativas, esos anhelos, todo lo que tú habías concentrado en ese objeto? Y refiriéndome a ese objeto como persona, como situación, como incluso hasta un objeto personal o un empleo, es todo lo que yo le di de significado, todo el poder que encerré en ese objeto y que de repente desaparece de mi vida y me está doliendo. Entonces, cuando tú admites esta parte y dices, oh, sí, me dolió este trabajo, me dolió esto que se me acaba de ir de las manos. Entonces, el monstruo tiene nombre, tiene cara y puedes voltear hacia ti y decir, bueno, ¿qué fue lo que perdí? ¿Y qué es lo que tengo para resarcir esta pérdida? Y es cuando empieza esta etapa de la aceptación, de entender, pues en esta vida las cosas tienen su ciclo, comienzan y terminan. Y a lo mejor esto que se va a llegar algo nuevo que va a ocupar ese espacio. En el caso de las personas dirás, bueno, pero es que no es como que ya se murió alguien a quien yo quería o tenía una relación y se terminó y va a llegar otra y la va a sustituir. No, pero puedes entonces cerrar ese ciclo y entonces enfocarte en una nueva realidad y decir, bueno, aquí termina nuestro ciclo y comienza un nuevo capítulo. Comienza a escribir un nuevo capítulo con todas estas perlas de sabiduría que me ha dejado lo que perdí. Y vuelvo a lo mismo, les decía, hay que ver qué es lo que perdí, cuál es el significado, dónde estaba el valor, para poder así nosotros rescatar todo eso y ahora adecuarlo a esta nueva realidad, que no va a ser igual que la anterior, porque no vamos a sustituir eso que perdimos, simplemente es un recomienzo. Hay personas que ya preocupadas dicen, es que yo no quiero olvidar a mi mamá o a mi papá o a alguien que perdí. No se trata de olvidar, pero también sí se trata, de lo que sí se trata es de ese recuerdo que voy a tener de esa persona no me cause el mismo dolor. Pueda yo voltear al pasado y mirar con amor y decir, esta me traigo las experiencias positivas. Y todo aquello que ya no me contribuye, ¡pum!, se va ahora sí que al baúl de los recuerdos, lo trabajo, lo sano, lo perdono. Que estos son, cuando hablamos aquí de pérdidas, hay varios procesos a trabajar. Y uno de ellos es justamente el trabajar el resentimiento, trabajar el perdón y trabajar el agradecimiento. Son tres tareas que a mí me parecen muy importantes. Y te preguntarás, bueno, ¿qué es el resentimiento? Y nosotros pensamos, pues resentimiento hace cuando estás muy enojado por algo que ya pasó y pensamos que nada más resentimiento es algo negativo. Pero no, el resentir es esa emoción que vuelves a traer a tu mente y la vuelves a sentir y te está causando el dolor. Y no necesariamente es que tú estés enojado con la persona que se va o con el empleo que perdiste, las personas que influyeron ahí, o con tu mascota que atropellaron, o con que ya estoy creciendo y nunca fui niño, me trataron como adulto. O sea, no nada más es eso.
El resentir también incluye esas partes lindas que de repente extrañas y que ya no están. Por ejemplo, si pierdes a tu mascota y lo adorabas y jugabas con él y de repente llega una tarde y lo recuerdas y tú estás evocando un recuerdo dulce, pero a la vez en ese momento se siente ese vacío, esa ausencia, no lo tienes ahí y vuelves a resentir y esa ausencia te da tristeza. Entonces, el resentir es un proceso en el que nosotros vamos revisando cuáles son las emociones que vamos evocando y que más nos enganchan a ese dolor, a ese duelo que estamos viviendo por algo o alguien que perdimos. La parte del perdón. También sucede que cuando tenemos nosotros esas pérdidas, pensamos que es como un castigo, porque las estamos viviendo con dolor. Y decimos, ay, no, es que tal vez no fui tan eficiente, es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera cuidado más a mi gatito, es que si hubiera cuidado más a esta persona que falleció, si hubiera visto los mensajes antes, ¿por qué no me di cuenta? Y empiezas a culpabilizarte. O también, incluso hasta un resentimiento o un enojo hacia la persona que se fue o hacia las situaciones que se presentaron. En la parte del proceso del perdón es el ir liberando también todas esas emociones que nos ha traído y que nos ha regalado esa pérdida. Y digo regalos porque sí nos han enseñado a vivir todo esto del duelo y la pérdida como algo triste, como algo funesto, como algo que castiga, que lacera, cuando en realidad solamente forma parte del proceso de la vida y que no las vamos a poder evitar, van a estar ahí con nosotros. Ay, pues creo que he hablado mucho, no sé, hasta aquí, si me quieren retroalimentar para que me den más cuerda y sigamos hablando. ¿Alguien que quiera tomar la voz? Yo, Alma. Por ejemplo, en esa parte del resentir, dices que es o sea, regresamos a sentir esa emoción agradable, en el caso del ejemplo del perrito. Pero al recordar esa situación agradable, nos genera tristeza. ¿De qué manera podemos trabajar para eliminar esa tristeza? En punto. ¿Cómo puedes trabajar cuando algo tan dulce te da ese recuerdo triste, ¿no? Y les comentaba, una parte de los procesos es el agradecimiento. Cuando tú puedes agradecer el haber vivido esta etapa, el haber tenido en tu vida esa presencia o esa ilusión o haber cumplido en algún momento esos deseos, comienzas también a soltar, porque a lo mejor te das cuenta que no está físicamente, pero está de otras formas. Entonces es como qué dulce es poder recordarte en este momento. Gracias por ese momento mágico que en algún punto coincidimos y que vivimos juntos. Y entonces, al estar yo agradeciendo ese recuerdo, también me puedo permitir decir, y lo puedo volver a generar en otros espacios y no necesariamente con una mascota nueva, a lo mejor con otras personas. Y darnos cuenta que puedes volver a sonreír. Okay, gracias. Yo y mis dientes verdes. Me encanta, me siento como marciana. Angie, ¿a qué nos podrías retroalimentar aquí, en esta parte? Como tú lo mencionas, yo creo que primero tenemos que sanar con ese resentimiento que sentimos ante una pérdida, ya sea de una relación, un fallecimiento o como pones el ejemplo del perrito. Yo creo que sí se sustituye, pero el amor no va a ser de la misma manera, siento yo. Pero te queda ese recuerdo de que esa mascota o esa persona te dejó enseñanza en tu vida.
Claro. Sí, y fíjate, estás tocando un punto muy importante, ¿no? Decir, vas a vivir ese amor, pero no va a ser de la misma forma, porque no va a haber algo o alguien que venga a sustituir ese afecto o eso que perdimos. Y es como darle a cada persona, a cada momento, a cada cosa su espacio y su lugar. Entonces, el resentir, yo daba este ejemplo bonito del perrito, pero también podríamos tener recuerdos no tan gratos. Y es muy común cuando tienes a un enfermo y que está dando un tiempo en un hospital, el resentimiento que puede llegar a ti es el de la ira, el del enojo, el de la molestia e incluso hasta el deseo de venganza, porque piensas que no se le atendió correctamente y buscas culpables y buscas que se haga justicia porque no aceptas eso que te está sucediendo. Entonces, ahí es cuando también entran otros procesos, como el entender y ser objetivo, decir, bueno, esto que pasó realmente sucedió así como yo estoy suponiendo, como yo lo estoy sintiendo, como siento que lo viví en ese momento, o realmente las cosas son de diferente forma y empiezas a empatizar con con los papeles que jugó cada una de las personas que estuvieron en ese momento. Por decir, sí, y ahorita nos ha pasado mucho, ¿no? Con la parte del COVID, de la epidemia, y que llegan personas a los hospitales y fallecen, y la inconformidad de muchos es de si se hizo lo suficiente. Cuando tomé tanatología me tocó hacerlo con muchos doctores. De hecho, fui de la única que no era doctora ahí ni no tenía nada que ver con el sector salud. Y entonces ellos decían, realmente cuando llega alguien, dicen, pues no, es que las instituciones y que negligentes y que doctores malos o que mala praxis, y realmente nosotros hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos y tratamos de darle el trato más humano. Y de repente podríamos parecer insensibles, pero no es que seas insensible, es que a veces te toca dar las noticias y no hay una forma linda de dar las noticias. Lo puedes hacer desde lo más sutil, desde lo más amable, pero las palabras que tú digas, si no son favorables para el enfermo, para los familiares del enfermo, no van a sonar lindas, no van a sonar agradables. Entonces, el primer reclamo es hacia quienes estaban ahí, hacia quienes estaban atendiendo esa situación. Y por supuesto, los dolientes no van a entender en ese momento la otra postura o de otras personas que estén ahí involucradas, sino que van a actuar desde su resentimiento, pero aquí es con enojo, con ira, con frustración. Entonces, ahí es cuando también pasado un tiempo es esta parte de conectar con esas emociones, conectar con esos sentimientos y ya desde otro sitio decir, bueno, ¿realmente esto es así o solamente yo lo veo así? Y hablamos de un proceso que es el perdón. Probablemente sí, probablemente sí la situación haya sido mal atendida, porque no vamos a pensar que siempre es como todo perfecto, ¿no? Probablemente sí, pero ya sucedió, ya ocurrió. Entonces ahí entra en la etapa del perdón. Perdonar a esas personas y entender que por alguna situación del destino les tocó jugar ese papel. Ah, mira. Dice que nos han regalado más tiempo en el Zoom. Ok, bueno, y entonces les decía, perdón, ya se me lengua la traba, pero ya regresé. Y entonces tú ya estás en ese punto en que dices, bueno, sí fue injusto, sí sucedieron las cosas así, o puede ser incluso hasta una persona a la que han violentado, ¿no? Sí sucedió y sí no fue justo.
y no tenía por qué haberle pasado porque era la persona más noble, más justa o más buena, etc, etc, etc. Pero el hecho ya está. Y probablemente esa persona inconsciente que haya cometido esa acción ni siquiera lo tiene ya presente, o probablemente sí viva con sus demonios internos, no podemos saber, aquí hay de todo. Pero tú como ser humano, te mereces vivir con esa misma carga toda la vida, o en qué momento te vas a decidir a soltarla. A eso se refiere la etapa del perdón, a liberarse de esas cargas que nos están llenando el corazón de tristeza, de enojo, de rencor, deseos de venganza, deseos de tomar la revancha, y a veces ni siquiera esa revancha va hacia la persona que nos ocasionó el daño o la pérdida o el dolor, sino con quien esté alrededor. Entonces, son procesos que se van viviendo dentro de la pérdida y del duelo. Les hablaba, bienvenida ninfa, les hablaba y les decía, no es necesariamente que solamente se queda en las 5 etapas, sino es cómo vamos atravesando esas etapas, y a veces se van combinando unas con otras, y a veces solamente van a aparecer 2 o 3, pero lo importante es ir más que atentos, porque no es un recetario. También me ha pasado que llegan personas que ya leen del tema, ¿no? Y acaban de sufrir una pérdida importante. No, es que ya pasé por la ira, ya pasé por la negación, ya pasé por las 5 etapas, pero no se me cura este dolor del alma. Pues no, o sea, sí las estás viviendo, pero ¿qué estás haciendo? Ya reconociste que estás atravesando todas esas etapas, pero ¿qué estás haciendo para atravesarlas? Porque no nada más es, pues ya lo viví, sino es cómo las vamos a ir solucionándolas. Y el poderlas reconocer nos va dando las pautas para ir mejorando cada una de ellas. Entonces, sobre todo ahorita, pues que el tema de la muerte ha estado como muy presente alrededor nuestro, ¿no? Es cómo atravesamos, cómo vivimos estos duelos, cuáles son las problemáticas, y en cada tipo de pérdida son diferentes las problemáticas y son diferentes los abordajes. Ahorita una de las cosas pues más comunes es que hay personas que mueren en los hospitales y no pueden ser veladas, no pueden ser enterradas como usualmente lo hacemos. Y es ahí ¿qué haces? ¿Qué haces cuando no te puedes despedir de alguien que está en el hospital por COVID? Y dices, bueno, pues hay que abrirnos siempre a todas las opciones y a todas las posibilidades. Si yo no puedo estar con esa persona y tampoco le puedo dar un funeral como me habría gustado dárselo, vamos a buscar elementos simbólicos, vamos a organizar eso que nos habría gustado hacer por esa persona en un espacio que nos sea accesible a nosotros. A lo mejor en tu sala, en tu recámara, en un rinconcito que tú tengas ahí, hacer todo eso que te habría gustado hacer en el funeral de esa persona y despedirla. A veces tan simple como poner una vela por su alma y elevar una oración, o tener una plática como platicas con un amigo, y hablar las cosas por su nombre. Murió. Hace unos días llegaba una paciente y me dice, es que hoy no voy a poder ir a mi junta porque mi primo se fue. Y así como, a ver, espérate, ¿tu primo se fue, salió de viaje o tu primo falleció? Ah, es que mi primo falleció. Entonces, hay que darle ese lugar a lo que estamos perdiendo. Se fue es porque se fue de viaje, murió es porque ya se desencarnó, ya falleció. No es como, le hicieron un daño a mi hija, bueno, pero ¿y qué daño le hicieron? Le robaron, la asesinaron, la violaron, la golpearon. ¿Cuál es? Llama a las cosas por su nombre, para que también eso quede asentado y también estés dando como ese significado. No sé si me estoy como por ahí, ya me estoy divagando, pero si es así me regresan. Pero sí, entonces todas estas partes, les decía, es importante. Reconozco cuáles son las etapas que estoy viviendo, cuáles son los procesos que necesito para ir elaborando ese duelo por mi pérdida. Y entonces me pongo a trabajar
Y como les comentaba, cada tipo de duelo, cada tipo de pérdida llevan un diferente abordaje. Porque resulta que cuando nosotros podemos reconocer esas etapas del duelo y pensamos que ya las pasamos todas y que ya está solucionado, pero en realidad no existe todo este abordaje, todo este proceso, este procesamiento, vamos a encontrar que de repente podemos atravesar por duelos crónicos que se van alargando por años y que nunca te repones de esa pérdida. ¿Y cuántas veces no vamos a encontrar personas que les corrieron, o sea, a lo mejor hace 10 o 15 años de un trabajo, pero siguen llorándole a ese trabajo y a lo mejor ya tienen hasta otro mejor pagado, o incluso ya nunca más buscaron trabajo porque ese era el trabajo de sus sueños y ahí se quedaron estancados, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un duelo que ya se volvió crónico, que ya se volvió enfermo, o alguien que en un momento no lloró por su abuelita, ¿no? Pues sí, su abuelito. Voy a poner ese ejemplo porque ese es algo que sí me tocó ver. Conocí el caso de una niña que su abuelo fallece en un hospital, pero ella nunca lo ve en el hospital, solamente le dijeron que su abuelo se fue a comprar dulces, pero pues el abuelo nunca regresó con los dulces y ella pues muy chiquita decía, pues, cuando regrese mi abuelo va a llegar con muchos dulces porque pues ya tardó muchos años y pues seguramente me va a traer todos los dulces de la tienda. Pasan los años y como en muchas familias que se acostumbra así como de los niños no van a los velorios, los niños no van a los entierros, a los niños se les protege de lo que es la muerte y no se les enseña a formar este concepto de la muerte, cuando los niños son mucho más inteligentes y más sabios que la mayoría de los adultos. Pasan los años, va a una fiesta, ve las fotos de su abuelo en un video y alguien dice, ay, mira, ¿cuánto le hubiera gustado estar aquí? Pues sí, pero es que ya ves, se murió. Cuando esta niña encuentra la palabra murió, se le detona todo el duelo y entra en una etapa de crisis y de depresión, porque decía, ¿cómo? Mi abuelo se murió, entonces no fue por dulces. Pero no crean que fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 años, fueron 10 años después. Entonces, a estos se les llaman duelos postergados. Cuando tú no vives ese dolor, ese sufrimiento en su momento, no lo aceptas, y hasta después de muchos, muchos años, hay un evento que lo detona y que lo saca, porque lo vives porque lo vives. Aunque tú no quieras, te va a tocar llorar. Te tengo noticias, por si no lo sabías. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me tocó vivir con pacientes. Pero también puede suceder que alguien haya estado en el velorio de su mamá y no lloró, y va al velorio de la mamá de otra amiga, y entonces ahí sí se le salen todas las lágrimas, todas las perlas del alma, se elevan y ahí es entonces donde empieza su proceso de duelo. Como les comentaba, son diferentes. Hay los duelos que son inesperados, porque la pérdida no era algo que te esperabas y de repente llega de la nada y sucede de la manera más trágica. Y entonces dices tú, ¿y esto cómo lo vivo? ¿Cómo puedo yo recuperarme de la pérdida a lo mejor de un hijo que se fue temprano a trabajar y saliendo de la casa a la mujer en la esquina pasó un coche y lo atropelló y se muere? Y teníamos hasta incluso, no sé, planes. Aquí les doy otro ejemplo. Era una boda y entonces estaban en los preparativos de la boda y el novio le dice a su hermano que vaya a su casa por unas cosas que ocupaban para la fiesta. El hermano se va, toma el coche y ¡pum!, choca saliendo de ahí. Y pues la boda se convirtió en un velorio. Pero en lo que se les avisa y todo, o sea, ellos siguieron con su boda y luego les dicen, pues resulta que tu hermano falleció. ¿Cómo te recuperas de ese tipo de duelos que son inesperados y que los vives desde la injusticia? Todo eso también lleva un proceso, lleva un seguimiento.
Entonces, hasta aquí, chicas, ¿cómo vamos con esta plática de las pérdidas y el duelo? ¿Hay alguna pregunta, alguna participación, algo que me quieran comentar? Pueden preguntar lo que quieran. A ver, nos pregunta Ari, ¿el duelo puede comenzar desde antes de comenzar la crisis? En el caso de que sepas cuál es el destino y lo que ocurrirá, pero ya comienzas con esas etapas de duelo y en cuanto llega ese momento el cual pensaste que sería muy difícil, ¿lo tomas con más calma? Sí, sí te entiendo perfectamente, Ari. Aquí podrías estarte refiriendo a cuando, por ejemplo, tú sabes que hay una relación que a lo mejor ya está llegando a su punto final o probablemente pudieras tener a alguien enfermo en casa y tú dices, bueno, pues yo ya estoy atravesando mis etapas del duelo porque ya me dolió, ya me enojé, ¿por qué nos pasa esto? Y aquí es importante hacer una pequeña diferenciación. Si bien es cierto, este trabajo que estás haciendo antes de ese momento te ayuda a recibir, pudiera ser con una mayor calma o una mayor paz o un entendimiento la situación que se avecina, no necesariamente quiere decir que estás elaborando el duelo de ese instante. Lo que estás elaborando es el duelo del momento previo. Es decir, estás elaborando el duelo de una enfermedad, el duelo de alguien que tú quieres y que estás viendo sufrir. Ese es el duelo que estás elaborando y que tú sabes que en algún punto esa persona ya no va a estar o que tal vez puede ser incluso pues, alguien que va a perder un miembro, un ojo, los dientes, algo que ya no va a estar y tú ya te estás preparando para recibir ese fregadazo. Sin embargo, en el momento en que llega ese golpe, ahí es otro momento para revalorar, para resignificar, porque las circunstancias cambian y a lo mejor tú piensas que puedes estar ya muy en calma, muy en paz y que eso va a llegar y no te va a doler tanto. Y sin embargo, al momento en que lo vives, las cosas cambian. Recuerden que no todo está como escrito en este mundo ni en esta vida. Las cosas cambian, sin embargo, sí te ayuda el llevar ese acompañamiento tanatológico, sobre todo en esas situaciones en que tú sabes que ya puede venir algo en camino y es como irte preparando, irte fortaleciendo antes de que llegue. No sé si te contesté bien, Ari, o hay algo más en lo que te gustaría que te apoye. Ay, bueno, qué bueno que sí. Ninfa, ¿qué nos querías participar? Porque veo tu manita levantada. Ninfa, Ninfa. Ah, no, la manita era mía. Yo creo que Ninfa está trabajando por ahí. Bien, a ver, ¿en qué más les podríamos contribuir el día de hoy? No, creo que no. Bueno, pues creo que no hay muchas dudas y bueno, este es un tema que da para mucho más, que el acompañar a las personas en sus procesos de duelo, de pérdida, es algo que a mí me apasiona. Sonará así como muy raro decir, ¿por qué te gusta? Porque es esos momentos en que las personas están atravesando por una situación que les duele, es cuando están mucho más abiertas a recibir ese abrazo y esa palabra e incluso como hacer una pausa y decir, desde aquí hay un antes y un después. Entonces, estar ahí en esos procesos de crecimiento es algo que me motiva mucho. Justamente toda esta parte de la terapia espiritual la inicié como tanatóloga a partir de un duelo muy importante, que fue la partida de mi padre. Y lo hice porque también en el día a día, um,
yo tenía un grupo de alumnos en los que de repente estaba el niño en clase y llegaron a avisarle, oye, pues sabes que tu papá acaba de fallecer. ¿Cómo le dices eso a un niño? Pues no se lo puede decir de sopetón. Entonces, o sabes qué, maestra, le encargo a mi hija porque hoy mi esposo y yo nos peleamos y nos vamos a separar. Todas esas pérdidas que sufrían mis alumnos, a mí me movía el corazón, decía yo, pues, ¿cómo puedo abordar estos temas? Y cómo puedo también abordarlos en mí y en las personas a mi alrededor. Y para mí la tanatología ha sido un parteaguas, porque pudiéramos pensar que estoy mostrando a lo mejor un camino, compartiendo un camino hacia la muerte, pero más allá de eso, la tanatología te enseña a vivir. Nosotros tenemos una frase que es, aprende a morir viviendo. Y el viviendo es, construye de cada uno de tus días, de verdad, una obra de arte. Aprende a vivir cada momento como si fuera el último día de tu vida. Si yo en este momento les dijera a ustedes, oye, te quedan 10 segundos de vida, ¿qué es lo que te gustaría hacer en tu último momento? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han preguntado alguna vez, si este fuera mi último día de vida, cómo me gustaría vivirlo? ¿Cómo me gustaría disfrutarlo? Y son preguntas que no nos hacemos o que pensamos, no, pues eso no va a pasar. Ay, no, pues a mí me queda mucha vida por delante, ¿no? Pero en realidad no tenemos la vida comprada, no sabemos las circunstancias ni los cambios. Hoy en día estamos viviendo una situación en la que estamos en casa, confinados, o si salimos con ciertas restricciones. Y yo les aseguro que hace un año ustedes no se imaginaban que la vida iba a ser así. Y ciertamente damos por hecho muchas cosas, pero se nos olvida el ir disfrutando el día a día, el acercarnos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y abrazarlas y decirles te amo. Yo les apuesto que muchas de ustedes llegan hoy con su esposo o con sus hijos o con su amiga, con quien sea que se acerca, y le dicen te amo, se les van a quedar así viendo como diciendo, ¿estás bien? ¿Te hizo daño el desayuno? ¿Qué te pasó? Pero sí, también están esperando que les digan te amo y te quiero, y si no se los dicen eso, hoy me dijo te amo y te quiero, ¿no? Y es como nos vamos perdiendo en el día a día en detalles tan simples y pasamos por alto otros. No nos detenemos un minuto a demostrar nuestro amor, a agradecer a las personas que están, a agradecer los detalles, y vamos fijando nuestra atención nada más en esos puntitos negativos, en esos oscuritos y en esos, ¿cómo les dicen? Negritos en el arroz, en las piedritas, en los frijoles. Entonces, esta parte de vivir cada día como si fuera el último, pues también es una invitación para que también revalores mi vida, cómo la estoy llevando, qué me falta por hacer. Hoy les compartía en Ayón un texto que decía, ¿a dónde van tus sueños? Entonces, esa es una reflexión que me gustaría que se la llevaran hoy de tarea. Yo les agradezco mucho su presencia en este espacio. Es una fecha muy especial, muy significativa para mí. Digamos que Ayón nació hace 7 años con una pérdida muy importante, que es la de mi esposo. Y por eso esto se llama las perlas de Narciso, porque son los regalos de sabiduría que transitar por esta pérdida tan importante han traído a mi vida, y que hoy las comparto con ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí este día, y les tengo una sorpresa a Ari, a Angie, a Ninfa y a Patti por estar en compartiendo este momento mágico. Yo les dije que había una sorpresa para las personas que se conectaran hoy, porque hoy era el día. Y es una lectura de cartas de tarot. Me callaron, pero aquí estoy ya, de vuelta. No nos cortaron porque nos dieron un tiempo extra. Les decía, el regalo para las personas que hoy
me honraron con su presencia acompañándome aquí, es justamente una lectura de tarot angelical que se les voy a hacer personalizada, ya sea por videollamada, si ustedes así lo quieren, o nada más hago mi tirada y ya les voy dando el mensaje con un audio. Entonces, por favor, Patti, Ari, Angie, Ninfa, en privado, me mandan ahí un mensaje. Alma, somos las que nos ganamos esta lectura del oráculo angelical. Y por supuesto, mi querida y estimada Sonia, que está aquí apoyándome, y gracias a quien hoy tenemos este Zoom, que ya estoy aprendiendo a manejar, y ya próximamente pues ya tendremos más Zoom. Y la verdad es que sí, esta va a ser la dinámica, hacer como de repente en esos momentos de inspiraciones. Ahorita vamos a hablar de autoestima y quien esté será perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría ver sus caritas antes de irme y recibir su mensaje. Ari no, porque Ari está trabajando. Ninfa. Hola, corazona. Mi mensaje en este día es que te amo. Gracias. Gracias a ti por compartirnos este tema tan hermoso. En lo personal, me encanta, estaba deseosa no sé qué hiciste, acerca de esto y estoy feliz de poder haber tenido la oportunidad de escucharlo de ti. Y te amo. Yo también te amo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un momento muy especial y me encanta ver que las personas que están aquí conmigo son las perfectas y por algún motivo hoy les tocó escuchar este tema y espero haya sido de contribución para cada una de ustedes. Patti preciosa, cada vez estás más hermosa, estás más delgada. Ay, Alma. Muchas gracias por esta plática. Siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Yo también. Yo te quiero ver. Sí, te voy a llamar. Sí, por favor. Angie, preciosa, yo sé que estás trabajando, pero bueno, a ver, regálame un comentario. ¿Sí me escuchas, Almita? Sí, preciosa. Solo agradecerte, Almita, eres un ángel. Oh, mi vida. Ya pronto nos veremos por acá, chiquilla. Sí, te voy a llamar. Sí, corazón, nos estamos viendo. Gracias por estar aquí. Que ya vi quiénes son a los que voy a darle los mensajes de Los Ángeles. Y Ari, ya sé que estás trabajando, mi niña preciosa, te adoro. Y también estamos en contacto. Besos. Ella fue mi alumna en primer año de primaria. Ella ha estado acompañándome desde que empecé como tanatóloga. Ella conoce todo el trayecto de esto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra de estas entregas sorpresivas. Hasta pronto.